Vamos a recordar cómo están clasificados los números reales. Este es uno de los conceptos principales para poder entender las matemáticas, entender nuestros números, entender cómo los agrupamos. Y podríamos hacer un poco de historia sobre esta clasificación. Podríamos pensar en el trabajo que hicieron los egipcios, la contribución que hicieron los griegos y cómo lo estamos manejando en nuestros días. Si hacemos un poco de historia, tendríamos que pensar en aquellos primeros hombres que tuvieron que recolectar cosas y saber cuántas tenían. Es decir, contar. Contar y podían decir que tenían 1, 2, 3, 4 y cada uno de esos números iban a representar lo que en su momento se llamó los números naturales. Si quisiéramos escribirlos en un pequeño esquema, nosotros podríamos recordar que esos números naturales, por nuestras clases de primaria, son aquellos que nos sirven precisamente para ese conteo. Tenemos el 1, el 2, el 3, y nos iríamos así hasta el último número que no sabemos cuál es. Este es nuestro conjunto de los números naturales. Nosotros en nuestro estudio, en nuestros libros de matemáticas, encontramos como símbolo que representa el conjunto de los naturales una n de esta manera. Tuvieron que enfrentarse los primeros hombres a sumar, a adicionar cosas para saber cuánto tenían. Y eso inmediatamente los llevó a pensar en aquellas operaciones fundamentales que nosotros también conocemos: la suma, la resta, la multiplicación y la división. Pensemos primeramente en una suma. Si yo tengo dos números naturales, la suma de ellos me va a dar forzosamente un número natural. Podríamos pensar que tengo el número 1, si yo le sumo el 2, los dos dentro de los números naturales, voy a obtener el 3, que también es un número natural. La multiplicación, como nos la han explicado cuando estamos en primaria, nos dicen que es una suma abreviada. Claro, estamos sumando cierta cantidad de conjuntos y así nos resulta tener un multiplicando, un multiplicador y obtener un producto, como lo hemos explicado también en clase. La multiplicación de dos números naturales llevó inmediatamente a aquellos primeros hombres a darse cuenta de que se obtenía también un número natural. Pongamos una operación como ejemplo. Si yo en lugar de tener una suma, me enfoco ahora en una multiplicación, pues 2 por 3 obtengo 6. Efectivamente, la multiplicación de dos números naturales me lleva a un número natural. Pero ¿qué pasaba cuando en lugar de ganar, perdían? Ahora íbamos a tener nosotros una resta o una diferencia. Y esa resta me iba a llevar a obtener un nuevo número del cual no habían hecho referencia, el 0. Y después otro tipo de números que iban a formar el conjunto de los números negativos. Veamos con dos operaciones, como nos las explicaron en primaria, cómo obteníamos la suma de dos números y la resta a través de una línea recta. Recordarás que tú tenías una línea recta, como la que tengo representada aquí, y en esa línea recta asignemos un lugar de partida que sea nuestro 0. A cada una de estas líneas que va a representar un punto en esa línea recta, le vamos a asignar un valor, un símbolo, un número. La primera de ellas era el 1, la segunda el 2, el 3, el 4 y así me voy. ¿Qué pasa si yo sumo 1 más 2? Bueno, nos explicaban en esos inicios de nuestro aprendizaje en matemáticas que si yo tenía el número 1 y le sumo 2, entonces teníamos que contar 2 y rápidamente llegábamos al 3. Pero ¿qué pasa si resto? Si yo tengo el número 3 y le resto 3, inmediatamente llegaría al 0. Entonces tendría número 3 y le voy a restar 3. 1, 2, 3 y llego al 0. Entonces una operación, como puede ser esta, me va a dar origen al 0 y ya no está clasificado en los números naturales. ¿Qué pasa si todavía restara más? Tengo 2 menos 3. ¿A dónde llegaría? Si yo quiero hacer la descripción gráfica, pues tendríamos que pensar en que si tengo 2 unidades, me voy a ir 1, 2, le resto 3,
rebaso el 0 y llego a los números negativos. Una operación de resta los llevó a desarrollar otro conjunto de números, además de los naturales. Vamos a tener así, primero, en los números naturales, los enteros positivos, el 0 y los enteros negativos. El símbolo para números enteros va a ser precisamente esta Z. Todos ellos van a ser números enteros, que ahora le estamos describiendo en verde, para que podamos identificarlos. Y esto los llevó después a pensar en otra operación básica, la división. Si tenemos una división, ¿qué pasaría? Vamos a una división sencilla en la cual yo no voy a dividir en 0, que ese será otro tema para poder explicar qué pasa si divido en 0. Pero si yo divido dos números naturales, ¿qué obtengo? Vamos a pensar en los naturales que son positivos. Si yo tengo 3 entre 2, o si tengo 4 sobre 2, tendríamos que ver qué pasa, o si tengo 1 sobre 3. ¿Qué es lo que voy a obtener? Voy a tener tres tipos de números. Vayamos con este caso inferior. 4 sobre 2. 4 entre 2 sabemos que me da un entero. La división de números naturales los llevaba inmediatamente hacia los enteros. Pero ¿qué pasaba como el caso de 3 medios? Si realizamos la división 3 entre 2, nos vamos a dar cuenta que llegamos a 1.5. Ya no era un entero. Aparecían por primera vez los números decimales. Muy bien, si yo quiero describir esto, me doy cuenta de que la división me genera nuevos números decimales. Y finalmente, si yo tengo un tercio, ¿qué sucedía con un tercio? Si yo realizo la división de 1 entre 3, me daría cuenta inmediatamente que tengo 1 entre 3, nos toca 0, punto, quedaría 3, 3 por 3, 9, a 10, y seguiría de manera infinita mi división. Lo vamos a hacer aquí pequeño y no sabemos dónde terminar. No puedo dividir entonces este número, no llegaría nunca a su división exacta, por lo tanto tendría que dejarlo así, un número fraccionario. Así, esta cantidad, números enteros como es 4 medios, números decimales y los números fraccionarios me van a generar lo que yo conozco como números racionales. ¿Qué es un número racional? Un número racional es aquel que yo puedo escribir como una fracción. Aquí la A y la B me van a representar cualquier número. Más adelante vamos a explicar por qué damos esa simbología. A entre B o A sobre B, donde B es muy importante que nosotros lo describamos así. B tiene que ser diferente de 0. Hay una sección especial para explicar esto. ¿Por qué no puedo dividir en 0? De hecho, vamos a quedarnos hoy con que la división en 0 no existe. Le explicaremos en su detalle más adelante. Por lo pronto, ahora sé que un número racional es aquel número que yo puedo escribir como una fracción. Efectivamente, el entero se obtiene de tener un número escrito como una división. 4 sobre 2 es una fracción que me genera un entero. 3 medios me genera un decimal. Y un tercio, que yo no puedo terminar de medirlo, me va a llevar finalmente a lo que son los números fraccionarios. Si yo quisiera clasificar estos números en algún lugar del espacio, podría pensar primero que me llevó los números naturales a escribir una serie de puntos separados uno del otro a cierta distancia. Podría asignar a este punto el número 1, a este punto el número 2, a este el 3 y a este el 4. Una operación de resta me llevó al descubrimiento de los enteros. Aparece por primera vez el 0, tengo el menos 1, tengo el menos 2 y voy a continuar con mis puntos hasta algo que nosotros manejamos como infinito. Lo mismo va a suceder hacia la parte positiva. Pero después de hacer las operaciones de división me doy cuenta de que yo tengo números que van a ser los racionales. Los números racionales, identificados primero con verde o con rojo, si queremos representarlos con rojo, sabemos que también los enteros son racionales.
pero tenemos entre cada uno de estos números otra división que me va a dar origen a los decimales. Tengo el 0, tengo números negativos, y cada uno de estos puntos me va a representar todo este conjunto de números que yo he localizado. Aún así, tengo otros números que no puedo representar con una fracción. Esos números que no puedo representar con una fracción los vamos a llamar irracionales. ¿Quiénes son los números irracionales? Los números irracionales van a ser aquellos, y lo vamos a escribir finalmente aquí, identificados con una Q, y le vas a poner una comita, llámese Q', son aquellos que no pueden escribirse como una razón, motivo por el cual les decimos racionales. Una razón es una división. ¿Qué números pueden hacer? Tú conoces uno. Cuando ibas en la primaria, en tus primeros estudios de geometría, te hablaron de un número que se abrevia con una letra griega, el número pi, cuya aproximación puede ser 3.14, 3.1416, 3.14159772. Es un número que yo no puedo escribir como una fracción. Otro de ellos, que fue un tema de discusión precisamente por los griegos, fueron las raíces inexactas. La raíz de 2, por ejemplo. Y entonces en nuestra recta podríamos localizar otra serie de números, tal que estos espacios que estoy dejando entre ellos se va cerrando. Se va cerrando entre ellos. Todos estos números naturales como un subconjunto de los números enteros, enteros como un subconjunto de los números racionales, irracionales y racionales, cada uno de ellos nos van a formar el conjunto de lo que se conoce como números reales. Y aquí tenemos nuestros números representados de esta manera. Vamos a hacer otro intento por tratar de describirlos en una línea recta. Aquí tengo un globo en el cual me permití localizar a cierta distancia cada uno de los números. Efectivamente, habíamos dicho que los que son negros son los naturales. Los azules son los enteros. Aparecieron como enteros, identifico aquí el 0 en amarillo, no tiene ninguna razón de que lo haya hecho en amarillo, simplemente es para identificar dónde está el origen. Y en cada uno de estos números que representan los enteros estoy poniendo otros 10 puntos más que me van a representar los decimales. Lo que vemos en color rojo me pueden representar aquellas fracciones. Aquí estoy dividiendo en tercios, por ejemplo, que son divisiones que no van a terminar y que se les denomina inconmensurables. Y finalmente los que están en morado, como pueden ser la raíz de 2 o pi. Y así puedo poner cada uno de los números en una línea recta. ¿Qué pasaría si yo me alejo en esa línea recta? ¿Qué observo? Tengo aquí unas tijeras. Cortemos nuestro globo y veamos qué pasa. Esto que voy a hacer en este momento es como si me hubiera alejado de la línea recta. Muy bien, tengo mis números y este es un efecto de alejamiento. Si te das cuenta, los espacios se están cerrando cada vez más. Una vez que tengo los espacios cerrados, lo que yo observo es una línea recta. La línea recta que me va a representar a los reales. Este es un tema fundamental para poder comprender la geometría y todos los problemas que se generan en las ciencias como física o química.